por otro lado, digamos, una gran tristeza. Justamente lo voy a dejar un poco en suspenso, el por qué. Creo que todos ustedes van a poder darse cuenta, digamos, de aquello que me deja en esta posición de impotencia y de tristeza. Y voy a arrancar entonces haciendo una pequeña apreciación de lo que es la fantasía, sí, para poder después ir llevando ese concepto a otros ámbitos, ¿sí? Es decir, el concepto de fantasía obviamente se puede ir trabajando desde muchos aspectos. Yo voy a tomar uno y lo voy a extrapolar a otro ámbito del desarrollo. En primer lugar, lo que quiero decir es acerca de la fantasía, que se trata, digamos, de un material que uno podría pensar, un material ligado a un goce individual, ¿no? Uno podría decir hasta un goce prácticamente masturbatorio, pero no pensándolo en la genitalidad del término, sino en ese goce, ese puro goce individual, ese placer aislado del que mucha gente, digamos, podríamos decir, o al que mucha gente está pegada. Podemos decir la mayoría, todos tenemos esta dimensión del goce individual. Sin embargo, justamente es la fantasía lo que nos permite, digamos, ingresar en este tipo de goce. Ajá. Y hasta podemos decir que es casi imposible salir una vez ingresado en la fantasía, donde este goce es tan placentero y donde solamente aparece la dimensión de la individualidad. Ajá. Es muy difícil, digamos, retornar. Bien. Agarré así un pedacito de una frase que me quedó dando vueltas en la cabeza de un libro que habla del dolor. Y dice en una de las partes que el dolor máximo se parece al placer máximo, que es algo absolutamente individual y que solo siente la persona que lo está padeciendo o disfrutando. Que el ser humano en esos momentos quiere estar a solas. Sí. Por supuesto, Julio, digamos, gracias. Es muy interesante, digamos, eso estaría bueno retomarlo en otro momento. Dale. Porque realmente es muy interesante, pero como no entran en la extrapolación que voy a hacer acerca del término fantasía, digamos, lo voy a tener que dejar entre paréntesis, pero es una observación interesante porque tal vez haya algo de la dimensión del dolor, ¿no?, que hace que la gente se sumerja en la fantasía, digamos, con la consecuente pérdida de la noción de realidad. Bien. Justamente porque la fantasía, además de dar este placer que yo decía prácticamente masturbatorio, te permite justamente alejarte de la dimensión de la verdad, del dolor. Podríamos decir algo así, parodiando a la película Matrix, ¿no? La fantasía es la pastillita azul, creo que era la azul, ¿no? Sí. Y la otra, sí, es un poco más dolorosa, posiblemente, digamos, tensionante, pero no deja de ser la verdad. ¿Por qué hice todo esto? Digamos, seguramente los tengo un poco mareados con el planteo de inicio. Un poquito. Porque en este momento, en este preciso momento, la sociedad está inmersa en una fantasía, en una panacea prácticamente vedada de futuro. Bien. Es decir, están insertos en una esfera en la cual no pueden mirar más allá de su goce masturbatorio, más allá de su goce individual, más allá de su pasar aparentemente, ¿sí?, aparentemente de bienestar. Ajá. ¿Por qué digo esto? ¿Toda la sociedad o un segmento de nuestra sociedad? Nuestra sociedad. La sociedad argentina en este momento está sumergida en esta especie de fantasía provocada, generada justamente porque cuando vos ofreces algo para ese goce individual, para ese placer en extremo individualista, lo que se corta, claro, y lo que se impide es el lazo con el otro. Bien. Y ese lazo con el otro justamente lo que hace es potenciar la fuerza. Trascendiendo la mera cuenta individual, la fuerza se potencia de manera, digamos, revolucionaria. Ajá. En este momento puedo citar, por ejemplo, el concepto de Marx, cuando él hablaba de la conciencia de clase. ¿A dónde apuntaba? Pensando no en esta situación en donde había fábricas que ponían a disposición 5 puestos de trabajo, pero había 100 obreros dispuestos para ese puesto. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Había una lucha prácticamente a muerte por ese puesto. Por los 5 puestos, había 95 que quedaban en la calle. Por lo tanto, se degradaban solamente para recibir un poquitito, digamos, de salario en ese puesto, ganar el puesto. Luchaban
trabajadores contra trabajadores, ¿no? Y en este momento estamos justamente perdiendo lo que fue la conciencia de clase ganada en el momento del 2001, cuando todos estábamos en una situación económica que nos impedía sostener justamente nuestra economía individual, y encontramos en la unión con el otro, en la lucha codo a codo, trabajador con trabajador, reconocernos en una clase, reconocer una conciencia un poco más colectiva, salir de la mera estabilidad entre comillas aparente, ¿sí? Claro. Aparente, porque justamente si uno se remite un poquito a la historia, sabe que nosotros en la primera época, digamos, del menemismo, estábamos en una fantasía. Estábamos justamente en un momento en donde todo parecía de color de rosas, podíamos viajar, sí. El dólar estaba 1 a 1, podríamos comprar cosas de afuera, o casualidad en este momento nos están avasallando con productos de electrónica china que tienen muchas lucecitas, que encandilan demasiado a la gente que los compra. Tal cual, todo lo que es electrónico. Y esto justamente trasciende la mera metáfora, porque nos están encandilando, porque la producción de la fantasía y la ilusión justamente están en ese nivel, en el nivel imaginario, y nos están cortando la posibilidad de enlazar con el otro. Estamos cediendo a ese goce individual, transitorio, que no reconoce futuro, que no importa el mañana, que no importa si el Estado se desmantela, si el Estado queda completamente destruido, si volvemos a la educación posmenemista, si volvemos a tener instituciones de salud que son mediocres, precarias. No importa eso, porque total, digamos, yo en este momento estoy un poquitito mejor, sí, porque me puedo comprar el iPhone. Importa. Creo que en realidad la sociedad de consumo está en un lugar donde cree que es feliz a partir de tener y no de ser. Entonces esta cuestión de tener y querer tener hace que cuando no puede obtener ese objeto de placer que por momentos nomás lo termina encandilando, entonces pierde el sentido de ser. Podemos seguir ampliando y jugando con tu metáfora, Julio, porque ese objeto electrónico, donde va a la mano, es decir, está justo en el lugar del goce masturbatorio, como digo yo, es decir, está en ese lugar, es decir, el puro placer momentáneo, encandilante, en el que nos encontramos como sociedad. Y lo que no estamos haciendo es justamente reconocer que quienes están en este momento en el gobierno no les interesa a los trabajadores, les interesa la explotación de los trabajadores, la precarización de las situaciones laborales, ¿sí? Para llegar a una situación muy similar que denunciaba Marx ya en su momento, es decir, poco trabajo, mucha demanda, y por lo tanto el empleador puede imponer condiciones completamente degradantes para el trabajador. En este momento el llamado es a poder dejar, digamos, de pelear trabajador contra trabajador, dignificar la protesta docente, por ejemplo, dignificar, digamos, el reclamo de los empleados públicos, porque me he cansado de escuchar esos negros de mierda vagos, y lo quiero decir con todas esas palabras, por más duras que sean, porque son esas palabras las que uno escucha, ¿no? Hablan de la vagancia, y en realidad esta gente, digamos, está dando, podríamos decir, una enseñanza. La enseñanza de que la unidad produce la fuerza. Ajá. Y que eso es lo que puede producir, digamos, eventualmente alguna pequeña transformación para dignificar nuestra posición de trabajo, porque además el trabajo es lo que nos hace justamente dignos. Es decir, fíjense que nosotros nos definimos mediante nuestro trabajo, nuestra formación. Uno dice soy estudiante porque trabaja estudiando, uno dice soy analista porque trabaja como analista, uno dice soy digamos, locutor porque trabaja. Te define lo que haces. Exactamente, hay una posición identificatoria del trabajo. Pero entonces, no define quién sos. No define quién sos, pero una parte de lo que uno es está en la práctica. Y si esa práctica laboral está degradada, uno mismo está en una posición degradante. Sí, tal cual. Entonces, volviendo sobre el principio, sobre el arte de vivir, estamos exactamente sobre lo que planteaba Isabel, digamos, sobre el arte de vivir. Quiero recuperar, digamos, diría algo así como la dimensión etimológica, ¿no? La politique, de la que habla Aristóteles, ¿no? El arte práctico. Y el arte práctico era justamente el arte de vivir. Pero en la época griega, el arte de vivir se reducía, o mejor dicho, se ligaba, porque no es una reducción,
se ligaba a lo que era la cosa pública, es decir, la política. Eso era lo público, la política, ¿no? Entonces, el arte de vivir como cosa práctica, como arte práctica, estaba eminentemente puesto en orden de las decisiones públicas y la participación pública del ciudadano. Era ahí a donde Aristóteles apuntaba con el arte práctico, con la política, es decir, comprometerse con lo que es de todos. Porque el Estado está más allá de los gobiernos, las instituciones públicas están más allá de los gobiernos y hay que empezar a valorizar aquello que nosotros hemos ganado con tanta sangre. Porque en otras partes del mundo, por poner un ejemplo en Chile, gente muere pidiendo la adecuación universitaria. La educación, ¿no?, universitaria. Y nosotros lo tenemos, no lo valoramos, lo despreciamos, bastardizamos la lucha docente. Que no todos, insisto, porque si no, no estaríamos hablando de esto al aire en este momento. Por supuesto, lo hablo de una manera general. Sí, por eso te digo, hay que separar un poco las aguas y entender que estamos aparentemente dejándonos cegar por espejitos de colores, como decías en comienzo. Exactamente. Pero tampoco somos dueños de la verdad, entonces en eso solo nos queda algún tipo de lucha o simplemente ser parte de... Por supuesto, Julio, nadie es dueño de la verdad. Y esto es algo, digamos, muy interesante. ¿Por qué? Porque como nadie es dueño de la verdad, hay que darse a la discusión. Pero eso es lo que más llama la atención, digamos, que la gente en cierta posición evade la discusión con respuestas prácticamente automáticas, con respuestas producidas desde otros lados, con respuestas que proliferan cual producto del neoliberalismo, en masa, respuestas sin digerir, respuestas acortadas, digamos. Y si apuntamos justamente a la política es discusión y es saber discutir y es abrirse a la discusión más allá, digamos, de quien abra la boca individualmente, es decir, poder respetar al otro en su aspecto individual, pero poder darle causa a la dimensión política. El no se habla de política viene, ya sabemos, digamos, desde aquellos que nos impedían hablar de política, desde aquellos que nos impedían juntarnos, de que nos impedían estar, digamos, en una plaza pública más de 3 personas. Es decir, de reunirnos, de juntarnos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que juntos, éramos produciendo más. Una unión, digamos, claro, ahí la fuerza adquiere una intensidad que produce cambios, que produce transformaciones. Y justamente es el cambio que no es el que estamos viviendo, ¿no? Es otro. Es aquel que lleva a dignificar al trabajador, pero en tanto y en cuanto, digamos, el trabajador deje de luchar contra el trabajador. Así es, Javier. Lamentablemente es muy real esto que estamos hablando y forma parte del día a día. Y bueno, nada, estábamos hablando un poco de la palabra invertida y de esto del arte de vivir y saber encontrar también en el vivir o en el diario vivir alguna forma de arte como para relacionarnos y que no sea tampoco tan duro y tan trágico y tan terrible todo, tan tremendo. Bien, déjame terminar con esto, Julito, para darle una pequeña vueltita. En primer lugar, bueno, hemos trabajado o usufructuado, digamos, el término fantasía para este análisis. Por otro lado, hemos llegado a esto del arte de vivir vinculado a la política, pero para la semana que viene prometo algo un poco menos apabullante y que se va a tratar del arte para vivir, ¿no? Bien. Ya respondiendo a algo un poco más ligado, que me imagino más ligado a lo que esperaba Isabel. Así que bueno, Isabel, te pido disculpas por haber abusado, digamos, de tus palabras, pero la semana que viene las voy a retomar desde este aspecto, digamos. El arte para vivir. El arte para vivir. El arte para vivir. Si es que hay algún arte para vivir, porque si hubiese una respuesta específica ya habrían escrito un libro y lo estarían poniendo en práctica. Te anticipaste, Julio. Claro, te anticipaste, bueno, como siempre. Muy interesante, porque nosotros hemos hecho un análisis acerca del sentido de la vida, ¿no? De la felicidad, y bueno, justamente va a estar vinculado a eso. Bien. Termino con el pedido que hice al principio, es decir, espero realmente repercusiones, digamos, de este manifiesto oral. Tenemos la página de Polo Positivo, tenemos la página de Facebook de Palabra Invertida, tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono de radio, el YouTube, tenemos el canal de YouTube para que revivan todos los segmentos que hemos grabado, así que desde ahí esperamos ahora su palabra, la palabra que retorna y la palabra que nos puede sacar un poquito, digamos, de esta angustiosa impotencia en la que por lo menos yo me siento hoy. Bien, todo pasa, amigo.
esto también va a pasar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Estoy mayor, ya para algunas conclusiones, pero esa es mi conclusión. 41 minutos pasaron de las 10 de la noche, Javi, como siempre, nuestro segmento de palabra invertida, generando, obviamente, repercusiones, porque ahí estaba escuchando un llamadito de Isabel Aida. Bueno, nada. Nos reencontramos el martes que viene. El martes que viene, ahora a la gente con nuevo día, a la gente que está aquí siguiendo la transmisión a través de Instagram, sí. Desde el vivo de Instagram, saludamos por allá. Marti Pellier, Robae. Saludos a Marti, saludos a Romina. Más, sí, Julita Books, bueno. Julie Sefde, y ya por ahí ya me perdí, pero bueno. Bien, saludos qué a buena todos nota, ellos. Dicen, así que bueno, buenísimo. Julito, nos vemos entonces el martes que viene. El martes que viene. Y ahora, gente, ¿qué les parece si hablando de palabras y el poder de la palabra, vamos con un poco de humor para distendernos un poco, de la mano de don Luis Landricina y Cosa de Locos? No sé si tengo que ver con esto, pero vamos. Bien.